¿Son o no son las pensiones un tema controvertido? Yo creo que sí. Yo creo que hay mucha controversia sobre si vamos a cobrar, no vamos a cobrar las pensiones, sobre si tenemos un contrato social, que algunos dicen haber firmado, yo no lo recuerdo. Hoy vamos a hablar del sistema de pensiones, pero no solo del sistema de España, del que ya hemos hablado en alguna ocasión, sino que vamos a hablar del sistema de pensiones de otros países para ver si están igual, mejor o peor que nosotros. Empezamos. Estás escuchando Value for All. ¿Alguna vez te has planteado invertir tus ahorros en la bolsa y al final no te has decidido? Bien porque alguien te ha desanimado, bien porque te ha parecido que es como apostar en un casino. Nosotros te contamos cómo hacerlo diversificando en empresas estables que reparten dividendo con una visión de la inversión en el largo plazo. Bienvenido. Empezamos después de la sintonía de nuestros amigos Stormy Mondays. Hay tantos sueños por perseguir, tantos discos y libros prestados. Hola a todos, bienvenidos de nuevo a este podcast del proyecto Value for All. Hoy estamos con María Olaya. María, bienvenida. Hola, buenas tardes, muchas gracias. Bueno, María es también autora del proyecto Value for All y espero que podamos publicar en las próximas semanas también el análisis de industria que ha realizado. Y como parte de su contribución teórica al proyecto, hoy vamos a hablar de pensiones en otros países, no en España, sino en otros países, para comparar un poco qué diferencias hay, qué sistemas de pensiones hay, cómo se caracteriza un sistema de pensiones y ver si con todo esto pues conseguimos ver si la gente o en otros países están igual o peor que nosotros. ¿Preparada, María? Sí, vamos a ello. Vamos a ello. Bueno, lo primero, María, te quería que me contaras si esto de las pensiones es un invento muy reciente o si hay algún indicio de que ya en la antigüedad se cobran pensiones, ¿no? Porque muchas veces hay esta literatura un poco victoriana de Charles Dickens y demás, ¿no? que un poco retrata esas personas mayores que ya no pueden trabajar y se han quedado en la pobreza más absoluta, ¿no? Y que un poco llevó a Marx y Engels a todos los escritos que hicieron sobre el proletariado y demás, pero puede ser que antes de esa época tan negra pues haya habido momentos de luz en el que la gente pues tenía un tipo de pensión, ¿no? ¿Qué sabemos de eso? Exacto, Gustavo. Si bien es cierto que el sistema actual de pensiones, como lo conocemos hoy en día, data del siglo XIX, se pueden observar diferentes mecanismos de solidaridad a lo largo de la historia. Pues según explican arqueólogos y antropólogos, ya hace millones de años se observaban en las sociedades normas y pactos para cuidar a los más necesitados. En la época de los romanos, con el emperador Augusto, también se elaboró pues una compensación a aquellos legionarios que habían dedicado un cierto tiempo a la milicia. Siguiendo en el tiempo, ¿no? Podemos también ver en la Edad Media o la Edad Moderna sistemas solidarios de apoyo entre gremios o cofradías, pero esto nos lleva hasta el siglo XIX, en 1881, en Alemania, con Otto von Bismarck al frente, donde elaboró el primer sistema de pensiones como lo conocemos hoy en día. Un poco buscaba contener esa revolución socialdemócrata y después de la Primera Guerra Mundial, pues los sistemas de seguridad social para trabajadores y adultos se desarrollaron de manera rápida en diferentes regiones. Y por ello, organizaciones como la Organización Internacional del Trabajo crearon y elaboraron los sistemas de pensiones como los conocemos a día de hoy. Muy bien, pero esa idea de Bismarck, ¿tú crees que tenía como objetivo, digamos, pues ser bueno y favorecer a la gente? ¿O puede ser que tuviera también alguna contraparte para evitar revoluciones, ¿no? Un poco asalariar a la gente para hacerles dependientes del Estado? ¿Cómo ves eso? Claro, todas las épocas que he descrito previamente, no solo la de Bismarck, podemos ver, ¿no?, las pensiones desde dos puntos de vista. Por un lado, ¿no?, los podemos ver como desde ese principio de solidaridad, ¿no?, esa ayuda entre gremios que mencionaba antes o ese apoyo que han observado arqueólogos, un poco con esos cuidados, ¿no?, que se hacían a esas personas necesitadas y que por eso un poco se desarrollaban, pero también las podemos ver como un mecanismo para evitar una revolución, conseguir algo como la rotación de trabajadores, por ejemplo, ¿no?, y evitar que estos se revolucionen. Entonces, bueno, están ahí las dos vías y, bueno, está en debate realmente cuál es el motivo que predomina. Muy bien, muy bien. Entonces, bueno, pues realmente tenemos que ser conscientes, como dice Gregorio Hernández, que en realidad el sistema de pensiones actual se parece mucho más a, digamos, la beneficencia, ¿no?, la ayuda que se le da a los
a los indigentes y demás se parece mucho más a eso que a ningún otro sistema de subsidiación o de ninguna otra cosa. Es decir, que aunque se le ponen nombres muy técnicos, sistema de reparto y demás, pues al final lo que es una transmisión de dinero a la gente y bueno, pues esa visión de que ese dinero se traslada para que la gente esté tranquila y esté contenta, pues desde luego tenemos que tener muy presente de que eso existe, ¿no? que eso está ahí. Entonces, bueno, pues quería preguntarte, María, en primer lugar, el sistema de pensiones en Europa, ¿no? Estamos más o menos familiarizados con el sistema español, el sistema de reparto, y quería preguntarte si en nuestro entorno más inmediato tenemos sistemas similares o diferentes y cómo los podemos caracterizar. Vale, bueno, pues como has mencionado tú, al final los sistemas de pensiones lo que buscan es ayudar, ¿no?, a la gente cómo vivir a partir de una determinada edad en la que ya no están preparadas físicamente para seguir trabajando, ¿no? Ya no tienen posibilidad de seguir trabajando y tienen que asegurarse pues unos ingresos, ¿no?, para mantener su nivel de vida. Entonces, se observan en Europa 3 formas principalmente de solucionar ese problema y es mediante pensiones sociales, mediante pensiones de reparto y mediante pensiones o sistemas capitalizados. Entonces, bueno, ahora entraremos más en detalle en cada una de estas y elegiremos, bueno, yo he seleccionado 8 países para estudiar, dentro de Europa he tomado 8, que llamaré países de la muestra, y bueno, luego veremos a continuación las diferencias entre cada uno de estos sistemas. Muy bien, sí, porque lo que no hemos comentado es que todo esto lo tenemos listado, lo tenemos escrito en un artículo, está publicado en nuestra página web, en el blog, valueforall.es/blog, o bueno, entrando en valueforall.es, luego yendo a donde pone blog. Ahí tenemos publicado este artículo. Entonces, a lo largo del podcast iremos haciendo referencia a figuras que hay ahí, a una tabla que tenemos ahí, para que lo podáis consultar, ¿vale? Entendemos que el podcast no se puede entrar a todo el detalle de lo que está escrito ahí, porque de hecho, bueno, pues para eso lo tenemos escrito ahí, para que pueda quedar para consultas futuras, ¿vale? Entonces, bueno, en primer lugar, quería ver si tenemos algún tipo de características que nos permitan, ¿no?, independientemente del tipo de sistema de pensiones que sea, características objetivas para que nos ayuden a medir, ¿no?, la salida del sistema, ¿no? Sí, pues bueno, en los países de la Unión Europea, que es un poco lo que vamos a estudiar principalmente, predominan los sistemas públicos contributivos de pensiones de reparto y de prestación definida. En la primera tabla del artículo podemos ver en detalle todos los países, su tipo de sistema y diferentes variables a estudiar, ¿no?, como es el gasto público, la edad de jubilación, la edad efectiva de jubilación, tasa de dependencia, tasa de sustitución o tasa de acumulación, como se entra en detalle en el artículo. A partir de esa tabla, ¿no?, se observan 3 principales aspectos a señalar o a destacar. Y bueno, comparando un poco España con el resto de países de Europa, podemos ver que la tasa a la que se acumulan los derechos de pensiones en España es relativamente elevada en comparación a los otros países. Por otro lado, la edad de jubilación también está aumentando y aumenta progresivamente y España presenta una de las edades de jubilación más elevadas en comparación con otros países de la Unión Europea, pero si bien es cierto que el concepto de la edad de jubilación está un poco sujeto a esos esquemas que ahora plantean muchas empresas, que son esquemas de jubilación anticipada. Entonces, no es del todo cierto, ¿no?, que todo el mundo alcance esas edades de jubilación que se muestran en la tabla. Por último aspecto a destacar de esta tabla es que España se sitúa por encima de otros países en cuanto a la tasa de sustitución de las pensiones de jubilación. Es decir, la pensión media sobre la remuneración media está por encima en España respecto a otros países de Europa. Vale, o sea que por decirlo, digamos, por resumirlo de nuevo, el primer factor lo que nos está indicando es que en España hay que trabajar en torno a entre 20 y 25 años para poder tener derecho a la pensión y esto, digamos, en comparativa con otros países, ¿cómo está? Claro, pues hay otros países que tienen en cuenta toda la carrera, ¿no?, todos los años trabajados. En cambio, en España solo tomamos los últimos 20 y se prevé que para 2023 aumente esta cifra a los últimos 25 años. Muy bien. En cuanto a la edad de jubilación, claro, en España tenemos el proyecto de que acabe siendo a los 67 y si comparamos los 67 con la edad de jubilación de otros países en nuestro entorno en este momento, pues los 67 años sería una edad relativamente tardía, ¿no? Lo que pasa es que este paso es gradual
y no contempla, desde luego, pues todas las casuísticas especiales que pueda haber de la gente que se jubila antes, ¿no? Con lo cual pues puede ser un poco engañoso, ¿no? Lo que sí me parece muy interesante es que la tasa de sustitución es muy alta, ¿no? Es decir, que es un sistema de pensiones relativamente generoso. No sé si se puede hacer esta lectura, María. Sí, es muy generoso y es porque en España prácticamente los esquemas privados, ¿no? Lo que es la iniciativa privada en cuanto a las pensiones es muy escasa en comparación a otros países europeos y entonces por eso tenemos una tasa de sustitución tan alta en cuanto a las pensiones públicas. Vale. ¿Y qué diferencias hay entre pensiones sociales de reparto y capitalizadas? Que nos lo has empezado a apuntar antes, pero no lo hemos visto en detalle. Perfecto, sí. Pues vamos a ello. Como hemos mencionado, estos son los tres principales sistemas de pensiones sociales de reparto y capitalizadas. En cuanto a las pensiones sociales, pues su objetivo principal es reducir ese nivel de pobreza en personas mayores, ¿no? Personas que no alcanzan un umbral mínimo. Entonces se establecen estas pensiones sociales, ¿no? Como para ayudar a esa parte de la población que no tiene medios para, pues prácticamente para vivir. En cuanto a las pensiones de reparto, las pensiones de reparto no solamente se dirigen a un público, sino que van dirigidas a toda la población, toda la población que ha estado contribuyendo, ¿no? Durante sus años laborales. Y por último, las pensiones capitalizadas, que son de manera privada. Los trabajadores pueden decidir si quieren destinar parte de sus ahorros a invertirlos en fondos de pensiones o otras figuras financieras. Serán las tres diferencias, principalmente. Muy bien, y cuando miramos esos tres tipos de pensiones y los comparamos con las tasas de pobreza, por ejemplo, ¿qué podemos ver en distintos países? Pues la primera cosa que observamos es, como se puede ver en la tabla punto 2, ¿no? Del artículo, donde se hace una comparativa entre el nivel de pobreza y la pensión social en cada país, podemos ver que la correlación entre estas variables es negativa. Y eso se debe a que se pone de manifiesto, ¿no? Que las pensiones sociales son una forma de reducir la pobreza. Por tanto, los países con mayor pensión social presentan en un principio menor tasa de pobreza. Muy bien. Y en relación a la tasa de reposición, por ejemplo, en proporción al PIB, que también tenemos ahí la tabla número 3. Pues sí, en cuanto a la tasa de reposición, podemos ver que España, ¿no? Es el país que más se aleja de esa relación entre la tasa de reposición y el gasto público en pensiones. Y bueno, esto se debe porque España no publica, por ejemplo, la cantidad el porcentaje o lo que se destina a la parte privada, porque es muy escaso en España, como mencionaba previamente. Entonces es curioso ver cómo España queda un poco alejado de la dinámica, ¿no? Que siguen otros países. De igual manera podemos ver, en el artículo vemos también, ¿no? Entramos en detalle no solo en la pensión pública, sino la relación entre el gasto público y las pensiones privadas, quedando ahí fuera de ese análisis algunos países que la OCDE no muestra sus resultados, sus valores en cuanto a pensiones privadas. Podemos ver también la relación entre el gasto público y lo que es la pensión total, y de ahí, ¿no? de esa figura podemos ver cómo el gasto público no juega un papel determinante en la tasa de reposición de las pensiones. Podemos ver cómo países que no tienen una tasa de reposición en la parte pública tan alta, sí que cuentan, ¿no? Con una pensión total igualada a otros países. Entonces, vemos ahí cómo el gasto en el sector público no es tan determinante en las pensiones. Muy bien. Y bueno, por entrar un poco más de detalle entre las pensiones de reparto y las pensiones capitalizadas, que yo creo que es quizás lo que son los dos sistemas que están generalmente más contrapuestos, ¿no? Las pensiones de reparto, lo que acaba sucediendo es que uno está cotizando para que en ese momento se estén pagando a los que se jubilan en ese momento, ¿no? Entonces, a veces yo recuerdo haber ido a veces con mis padres y haber conocido a algún señor que le había quedado una pensión muy baja, y él dice, es que he estado
pagando todo el tiempo, ¿y dónde hay ese dinero? ¿No? Y claro, realmente yo cuando era pequeño pues decía, pues es verdad, ¿dónde habrá ido? ¿No? Y la realidad es que, bueno, pues se fue a pagar las pensiones de ese momento, ¿no? Y cuando uno le toca cobrar, pues depende de cómo, de lo que haya contribuido y del presupuesto que tenga en ese momento el país para dedicarle, que acabarás cobrando más o menos, ¿no? Lo cual, pues, bueno, pues a priori no parece muy justo, y de ahí que se hable pues de ese contrato social, ¿no? Digamos que tú vives en una sociedad, te has beneficiado de muchas cosas y luego, pues a cambio tienes que contribuir a pagar esas pensiones con la promesa de que algún día pues las cobrarás tú, ¿no? Sin embargo, el sistema de capitalización lo que tiene es que tu dinero está físicamente guardado para ti, ¿no? O sea, y en ese caso sí que el dinero está guardado, es tu dinero, está invertido, y tú incluso puedes tener acceso a saber cuánto dinero hay, y hay países, incluso como Suiza, en el cual uno puede pedir que se lo den antes, ¿no? Países en los que se le da, digamos, a la gente la libertad, ¿no? O se les trata como personas adultas y se le dice, oiga, usted tiene aquí un dinero, si usted lo quiere usar para montar una empresa o lo quiere usar porque está enfermo y quiere tratarse en otro país donde estos los tratamientos son muy caros, pues usted lo puede recuperar, pero tiene que saber que entonces se está fumando su pensión, es decir, que luego no venga a pedir que tenga toda esa pensión porque se la habrá usted consumido, ¿no? Entonces, bueno, pues creo que esto es lo que tenemos que tener en primer lugar claro, ¿no? Que son dos sistemas muy distintos y que no hay un paso fácil de uno al otro, ¿no? Es decir, si se quiere pasar de un sistema de reparto a un sistema de capitalización, lo que acaba pasando es que hay algunas generaciones que habrán aportado al sistema de reparto, pero claro, luego tendrán que empezar a aportar al sistema de capitalización y no les va a dar tiempo a hacer la bolsa suficientemente grande, pero tampoco van a estar ya en un sistema de reparto en el que hay ese contrato social que cuando se jubilen estas personas, los que estén trabajando en ese momento tengan que pagarles la pensión a ellos, ¿no? Con lo cual, claro, eso da lugar a una generación perdida. O sea, al final hay alguien que en ese paso de uno a otro pues tiene que comerse un poco el marrón, ¿no? Entonces, bueno, para terminar con la parte de las pensiones europeas, María, quiero que me digas si hay algo así que se nos haya quedado en el tintero en lo que quieres hacer un poco más de hincapié. Sí, nada, lo único mencionar, ¿no? Que nosotros tenemos un poco en mente el modelo de pensiones español, que es un modelo de reparto tradicional, el que, como comentabas, el contribuyente actual está pagando las pensiones de la población jubilada actual, pero ese dinero no se está ahorrando para que él reciba esa pensión. Entonces, comparándolo con otros países, por ejemplo, Italia y Suecia presentan unos sistemas de reparto con sistemas de cuentas nocionales, en el que se calculan las pensiones en base al valor presente de las cotizaciones que ha ido haciendo el trabajador a lo largo de la carrera. Entonces, bueno, esta diferencia, por ejemplo, respecto a España, con países como Italia y Suecia, ¿no? Que presentan este sistema de cuentas nacionales. En Países Bajos y Reino Unido, por ejemplo, son el sistema de reparto es independiente de lo que hayan contribuido. Reciben una pensión de reparto parecida a la pensión social y aparte, ¿no? Cuentan Países Bajos y Reino Unido cuentan por ello con unas pensiones capitalizadas, ¿no? Con una inversión privada muy alta. Por último, ¿no? El tercer sistema de reparto distinto a España es el de Alemania, un sistema con puntos en el que se transforman las cotizaciones en puntos que se pueden canjear en el momento de la jubilación. Entonces, nada, solo destacar y mencionar esto, ¿no? Esta diferencia, que tenemos en mente el concepto de sistema de reparto tradicional, pero se observan en otros países de Europa unos sistemas de reparto un poco diferentes al nuestro. Muy bien, muy bien. Bueno, pues hay una cosa que me llama mucho la atención, ¿no? Es como muchos, digamos, economistas o tuiteros o gente que escribe, ¿no? En blogs, en el periódico y demás, muchas veces mencionan que no, claro, es que el sistema de reparto pues no es sostenible, entonces habría que pasar a un sistema de capitalización, ¿no? Un poco como esto que he contado yo de Suiza, en el que bueno, tú seas consciente en todo momento cuánto es el dinero que tienes e incluso que lo puedes destinar a otros fines si te hace falta a lo largo de tu vida y demás. Y a veces resulta que conocemos un país en el cual tienen un sistema de capitalización como es ese, ¿no? Un sistema de pensiones de capitalización
como al que muchos españoles pues promocionan y dicen que debería extenderse, y de repente esos países dicen que esos sistemas que ellos tienen no son buenos y que hay que volver a los sistemas buenos, los buenos auténticamente, que son los sistemas de reparto, ¿no? Y en concreto aquí estoy pensando en el caso de Chile, en el cual el recientemente elegido presidente del gobierno o primer ministro, Gabriel Boric, pues tiene entre una de sus máximas aspiraciones cambiar completamente el sistema de capitalización que tenía Chile, o que tiene hasta ahora, por un sistema de reparto más parecido al que tenemos nosotros, con lo cual digamos que está dando la vuelta a lo que nosotros pensamos, está yendo en dirección contraria a lo que nosotros pensamos que habría que ir, o que mucha gente piensa que habría que ir, lo cual es un indicativo peligroso, ¿no? Es decir, que si los que están en el otro sistema se quieren volver al nuestro y nosotros queremos irnos al suyo, a lo mejor es que no hay ninguno bueno, ¿no? No lo sé. ¿Qué nos puedes contar del sistema de pensiones de Chile, María? Exacto, Gustavo. Chile resulta un caso muy curioso porque es justo no sé, el razonamiento inverso al que nosotros estamos haciendo, ¿no? Pero yo creo que Chile parte de un análisis erróneo, porque los chilenos dicen, ¿no?, que su pensión, bueno, la pensión chilena es aproximadamente de 282 euros mensuales y la pensión española es 4 veces más alta. Pero la renta per cápita española es solo el doble. Entonces dicen los chilenos, nuestro sistema no es el correcto porque los españoles no tienen una pensión 4 veces más alta con una renta per cápita solamente del doble. Pero aquí hay que tener en cuenta dos aspectos importantes para entender esto y para entender por qué son así los números. Y es que, en primer lugar, la tasa de reemplazo española es del 80%. Es decir, la pensión es el 80%, bueno, la media, ¿no?, es el 80% respecto al salario, a la media del salario de su vida laboral, mientras que Chile es solamente el 40%. Entonces, estamos comparando pensión chilena, pensión española, cuando las tasas de reemplazo no son las mismas. En España un 80%, en Chile un 40%. En segundo lugar, el segundo elemento importante es que en España las cotizaciones sociales representan el 28,3% del salario bruto de cada trabajador y en Chile solamente el 10%. Entonces, los chilenos ahorran para su jubilación casi 3 veces más que en España, porque no tienen unas cotizaciones sociales tan elevadas. Por tanto, teniendo en cuenta estos dos aspectos, si en Chile las cotizaciones se subiesen al 28%, obtendrían una tasa de reemplazo del 105%. Es decir, la tasa impositiva de Chile es baja, pero bueno, deben destinar, ¿no?, esta diferencia, ¿no? Nosotros tenemos casi un 30%, ellos tienen un 10%. Si ese 20% lo destinan a una inversión privada, ¿no?, a un plan de pensiones privado, alcanzarían una pensión media mucho más alta que la nuestra. Así que, bueno, creo que el planteamiento del nuevo presidente chileno, ¿no?, de Gabriel Boric, no se entiende si se analizan un poco estos números, ¿no?, y se observan estas dos variables. Además, Boric ha elaborado un nuevo plan, ¿no?, un nuevo sistema de pensiones, y argumenta, ¿no?, que va a contar con un fondo de reserva en el caso de que falle, ¿no?, el sistema. Pero al final, ese fondo de reserva, como el que tenemos en España, que se creó en el 2011, ya se ha empleado en su totalidad en España. Entonces, eso no es solución al problema. A Chile le va a ocurrir algo similar a lo que va a pasar en España en unos años, y es el problema demográfico, ¿no? Tasa de natalidad bajando, porcentaje de población jubilada mayor. Así que, bueno, ¿estará Chile tomando la decisión correcta o no al cambiar de sistema? Pues, bueno, es una cosa que veremos en los próximos años, si ha sido lo correcto o no. Efectivamente, es un análisis económico muy interesante que veremos y bueno, pues a ver si es como dice Gabriel, o a ver si pasa lo que parece que va a pasar, ¿no? Verdaderamente, si tienes un sistema de capitalización en el que estás aportando un 10% de tu sueldo, pues evidentemente eso no te va a dar una gran rentabilidad, ¿no? Sobre todo si lo comparas con países como España, donde se aporta prácticamente 3 veces más, ¿no? Es decir, que la capitalización compuesta es muy potente, pero tampoco puede hacer milagros. Si no hay un aporte inicial, pues no puede, digamos, hacerse la bola suficientemente grande como has dicho, ¿no? Y evidentemente eso lleva a que la tasa de reposición en Chile pues es de 40%, es decir, la mitad que en España, y que, por ponerle unas cifras, esto lo que viene a decir es que
un español que se jubilase ganando 1.000 euros netos podría aspirar a tener una pensión aproximadamente del 80%, o sea, de 800 euros, que es el 80%, mientras que un chileno que ganase 1.000 pesos chilenos, lo que podría aspirar es a tener una pensión de 400 pesos, que es el 40%. Eso es lo que quiere decir la tasa de reposición por digamos, ponerle un poco más de cifras, ¿no? Entonces, evidentemente, los sistemas por sí pueden ser buenos o malos, pero lo que es indudable es que si no hay un aporte inicial, pues no puedes cobrar al final del recorrido, porque simplemente los números pues son los números y no sale de esa manera, ¿no? No sé si quieres comentar algo más de Chile, María. Bueno, yo creo que Chile, ya hemos hecho un análisis a Chile, me gustaría un poco mencionar el caso de Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos, una de las primeras, por no decir la primera potencia mundial. Bueno, ¿qué ocurre en Estados Unidos? ¿Cómo es su sistema, ¿no? ¿Cómo están haciendo los americanos? Su sistema, en el sistema de pensiones americano, predomina la iniciativa privada, ¿no? Cuentan con, bueno, una cobertura pública, ¿no? Una ley de prestaciones de seguridad social que sigue vigente en la actualidad, firmado por el presidente Franklin Roosevelt en el año 1935, y las personas cuando superan una edad y no cuentan con un umbral de vida, pues reciben esa prestación. Pero bueno, destacar, ¿no?, de Estados Unidos que sus pensiones vienen principalmente de la iniciativa privada, cuentan con diferentes sistemas de ahorro y resulta, ¿no?, curioso ver cómo en Estados Unidos hay una diferente concepción respecto a la jubilación en comparación con España, ¿no? En los americanos casi la totalidad de la pensión es privada y la iniciativa de los individuos tiene un papel muy importante, ¿no? Yo creo que son mucho más conscientes los americanos de la importancia del ahorro, de la inversión, ¿no?, de una pensión de cara a la jubilación, cosa que en España no hay esa cultura, no hay esa mentalidad. Y ¿no?, el segundo aspecto a destacar es la diferencia, ¿no?, la diferente forma en la que se canaliza el ahorro en Estados Unidos y en España. Bueno, allí pues tiene una visión mucho más a largo plazo, priman mecanismos en fondos de inversión o en vehículos flexibles. Sin embargo, en España no, pues al final el ahorro queda reducido a inversión en la vivienda, ¿no? Pues predomina, por ejemplo, la compra de inmuebles y su posterior alquiler, ¿no? Entonces no tenemos tanta esta visión a largo plazo, ¿no? Y esa inversión en fondos, ¿no? Tenemos otros modelos de inversión. Efectivamente. En España, digamos, lo que se ha hecho tradicional es pensar que somos un país de propietarios en el que pues históricamente la vivienda ha protegido a la gente muy bien de la inflación y de las crisis porque ha apreciado su valor o se ha incrementado su valor pues mucho más rápido de lo que se han depreciado el dinero, con lo cual, bueno, pues ha sido siempre históricamente un gran incentivo. No hay que olvidarnos también que durante décadas en España había un incentivo a la compra de la primera vivienda, que te desgravabas a la hora de hacer la declaración de la renta bastante dinero por todo el dinero que habías pagado de tu hipoteca, ¿no? La segunda, digamos, vía de inversión o de ahorro que tiene la gente son los planes de pensiones, ¿no? Que prácticamente te los ponen ahí en la sucursal del banco o han estado poniendo a los señores mayores en la sucursal del banco como una cosa que tenían que hacer, que era maravillosa y demás, pero que en última instancia la gente también lo hace con la intención de desgravarse, ¿no? Porque el plan de pensiones se desgrava y en realidad a nadie le preocupa si eso da mucha o poca rentabilidad, y lo que acaba pasando, claro, es que si al cliente no le preocupa la rentabilidad, pues no le va a preocupar al gestor, ¿no? Si no le preocupa al cliente, pues el gestor feliz y contento, ¿no? Entonces, al final lo que acaba pasando es que esos planes de pensiones muchas veces han dado unas rentabilidades muy, muy modestas, pero que como la gente se estaba desgravando, que era para lo que lo hacían, pues tampoco había mucha preocupación, ¿no? Lo que pasa es que el plan de pensión tiene una segunda derivada que mucha gente ha descubierto pues por las malas, ¿no? Y es que no puedes sacar el dinero hasta que no te jubilas, ¿no? Y entonces ha habido gente que, sobre todo en la pasada crisis, ¿no? Del 2007 al 2012, 2013, pues mucha gente que estaban desempleados de larga duración,
que tenían ya grandes aportaciones a planes de pensiones se han encontrado con que no tenían liquidez para vivir su vida, pero tenían una gran bolsa en el plan de pensiones, ¿no? Que no podían rescatar con la legislación que había en ese momento. No sé si eso parcialmente se llegó a aliviar en algún momento, pero de luego, como vemos, es un caso muy distinto del caso de Suiza, en el cual tú tienes consciencia de que tienes un dinero ahí y lo puedes en cualquier momento rescatar y usar para lo que tú necesites, ¿no? Entonces, bueno, pues indudablemente en Estados Unidos de siempre la perspectiva ha sido muy distinta. La gente ya entiende que allí no hay contrato social que valga, es decir, que una vez que pasas la high school, toda la educación que vayas a recibir, pues la tienes que pagar, y la gente tiene mucha costumbre de, bueno, pues de tener sus ciclos de ahorrar, gastar, endeudarse, gastar y luego, pues, digamos, recuperar ese dinero, ¿no? Con posterioridad. También hay que decir que mucha gente, no hablamos de grandes ciudades, pero mucha gente que vive en el campo, pues, o bueno, en ciudades medianas y pequeñas, el acceso a la vivienda es relativamente fácil. Es un país con mucha tierra, con casas que se construyen muy, muy baratas, de esas que salen luego volando, ¿no? En las películas de tornados y demás. Y entonces, pues, esa gente no tiene que hacer la inversión, no tiene necesidad de hacer la inversión que se hace en países europeos para el acceso a la vivienda, ¿no? Entonces, a lo largo de toda su vida profesional, pues pueden ir ahorrando, y esos fondos de inversión en los que ellos meten el dinero, pues no son realmente fondos de pensiones a la española, sino que son más bien fondos de inversión, como puede ser fondos de gestión activa, como podemos conocer aquí de Paramés y demás. Y estos fondos lo que hacen es invertir el dinero en empresas, y claro, pues ese dinero pues va fluctuando como va fluctuando la renta variable, ¿no? Pero acaban siendo grandes actores dentro de bueno, pues del mercado de renta variable, porque esos fondos acaban siendo, pues, teniendo bastante capitalización y comprando y vendiendo muchas empresas, ¿no? Bueno, pues vamos a concluir, María, que mirando un poco hacia el futuro, qué retos nos encontramos cuando pensamos en las pensiones, y qué posibles soluciones podríamos tener. Claro, ¿qué ocurre ante los sistemas que hay actualmente, ¿no? En España, países de Europa, el sistema que plantea Estados Unidos, ¿no? ¿Cuál es el problema, ¿no? ¿Qué va a haber en el futuro? ¿Qué nos va a deparar el futuro en vista de cómo va a evolucionar un poco, pues, la sociedad, ¿no? Pues bueno, ante el escenario que se nos plantea en los próximos años, ¿no? En cuanto a la parte demográfica, ¿no? Contamos con un doble desafío. En primer lugar, ¿no? Un aumento de la duración esperada de la jubilación, ¿no? Cada vez la esperanza de vida se está incrementando, pues, en base a, pues, avances científicos, avances médicos, ¿no? Las personas vamos a vivir más. Entonces, pues, a no ser que aumentemos mucho la edad de jubilación, ¿no? Los años de jubilación van a aumentar. Como se puede ver en una tabla en el artículo, ¿no? En la tabla 6 del artículo, perdón, en la tabla 5 del artículo, ¿no? Pues bueno, vamos a incrementar la de jubilación en los próximos 30 años, una media de entre 4 y 5 años, depende del país, ¿no? Un incremento del 22%. Así que bueno, esto es un gran desafío, ¿no? Porque vamos a tener que, los contribuyentes, los trabajadores, ¿no? Vamos a tener que mantener a más años, ¿no? Durante más años a esa población jubilada. Es el primer desafío. Y en segundo lugar, la tasa de natalidad por debajo de la tasa de reemplazo de la población, ¿no? Están disminuyendo las tasas de natalidad en los países desarrollados, ¿no? La media, pues, está ya en torno a 1 o 2 hijos. Entonces, pues no reemplazamos a la población. Entonces, hay una figura interesante, ¿no? Que podemos ver cómo ahora, pues, cada jubilado lo sustentan 2 trabajadores, pero como en el futuro va a ser a la inversa, ¿no? Un trabajador va a tener que mantener o sustentar, ¿no? Las pensiones de 2 jubilados. Así que, bueno, esto no es sostenible, y va a haber que plantearse algo, porque este escenario demográfico no es acorde, ¿no? Al plan de pensiones que tenemos a día de hoy. Por otro lado, ¿no? También contamos con un desafío económico, porque, pues, la globalización que estamos viviendo, ¿no? En los últimos años, la intensificación de la competencia, ¿no? Hacen que el estado de bienestar
europeo como lo conocemos a día de hoy se vea un poco afectado, ¿no? Y pues tiene que competir contra otros países emergentes, ¿no? Que otros países que están empezando a desarrollarse, donde los costes laborales son más bajos. Entonces, bueno, pues estamos perdiendo aquí mucho negocio porque se están un poco llevando a otros países pues ciertas industrias o ciertos servicios. En primer lugar, ¿no? Esa parte es importante destacar, ¿no? Este punto como desafío económico. Por otro lado, ¿no? También a raíz de esta globalización, ¿no? Y esta deslocalización industrial, se ha concentrado mayores tasas de desempleo en determinadas actividades, ¿no? Hay muchas cosas que se están llevando fuera y en algunos sectores, ¿no? Las tasas de desempleo están creciendo, por ello se están acortando carreras laborales y, por tanto, reduciendo el derecho de pensionistas, de trabajadores a recibir sus pensiones. Por último, ¿no? Como desafío económico, pues está un poco rediseñando la eurozona y se está reforzando el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, lo que está generando unas tensiones sobre los sistemas de repartos para limitar un poco los déficits y las deudas de las administraciones públicas. Por tanto, es otro problema económico al que se van a enfrentar los estados para poder financiar las pensiones. Muy bien, entonces, bueno, pues nos pintas un futuro muy negro, ¿no? ¿Cómo entendemos que puede evolucionar este sistema de pensiones que ha sido históricamente un pilar fundamental del estado del bienestar, tal como lo conocemos o lo hemos venido conociendo? ¿Qué puede pasar, ¿no? Si cada vez la gente vive más años, ¿no? Lo cual es una gran noticia, pues cobra más años y eso pues ya, digamos, nos hace ver un poco que la cosa se hace más o menos insostenible, ¿no? Hay que decir que las primeras fechas de edad de jubilación que se propusieron, lo que ha sido comentando de Otto von Bismarck, la edad de jubilación se puso coincidente con la esperanza de vida media del momento, ¿no? De tal manera que en realidad para mucha gente aportaban al fondo, aportaban digamos, al sistema de reparto, pagaban a los que se jubilaban en ese momento, pero luego no acababan cobrando nada porque se habían muerto al poco de jubilarse o vivían muy pocos años después habiendo jubilado, ¿no? Hoy en día, como decimos, esto se ha cambiado. Las edades de jubilación prácticamente no se han actualizado o, de luego, lo poco que se han actualizado no tiene nada que ver con los incrementos de los años que vive la gente, ¿no? Eso se combina con lo que has comentado de la baja tasa de natalidad y eso lo que hace es que, bueno, pues la población, digamos, nativa del país se va reduciendo y eso, pues, luego no puede ser bueno, sobre todo si tenemos en mente sistemas de pensiones de reparto, ¿no? Entonces, bueno, pues visto así, ¿cuáles son, digamos, los pensamientos así que has podido ver que tienen economistas o expertos que hablan sobre el futuro de las pensiones? Cuéntanos. Pues en primer lugar voy a mencionar al experto en economía Juan Carlos Higueras, ¿no? Que él afirma que la mayoría de los modelos actuales son insostenibles a largo plazo. Además, él argumenta que los gobiernos no toman acción porque eso supondría consecuencias electorales. Por tanto, ¿no? Un poco siguiendo ese pensamiento de Juan Carlos Higueras, vemos que España es un sistema de reparto puro, donde no hay ahorro acumulado, donde se gasta todo el dinero que se ingresa cada año en concepto de seguridad social. Entonces, al final hay un poco el concepto de seguridad social, realmente es seguridad social, ¿no? Es seguro el sistema de pensiones que tenemos. No hay ninguna garantía jurídica de que las contribuciones que están realizando hoy los trabajadores les vayan a asegurar unas pensiones en el futuro. Y bueno, pues siguiendo un poco, ¿no? con esa singularidad, ¿no? Que presenta el concepto de seguridad social, los países como España, ¿no? Para ello elaboran un fondo de reserva, ¿no? Y argumentan, ¿no? que en ese fondo, en el caso de que el sistema que los contribuyentes no puedan mantener a los pensionistas, ¿no? Se empleará y se utilizará el sistema el fondo de reserva. Pero como se ha visto previamente, en España el fondo de reserva no tiene sentido, está a punto de terminarse. Así que otras medidas, como pueden ser el retraso de la jubilación o la disminución de la tasa de sustitución, no van a solucionarnos tampoco el problema. Entonces, un poco aquí, pues bueno, aquí sí que ya vemos diferentes expertos qué soluciones nos proponen.
Entre ellas destaca la solución pública, la solución, ¿no? O la propuesta del profesor Nicholas Barr, premio Nobel en Economía y profesor de diferentes escuelas como el MIT o otras escuelas, ¿no? Y este profesor argumenta que se debería de establecer progresivamente un sistema de financiación basado en el ahorro y en la acumulación de fondos. Que las personas no deberían de estar obligadas a permanecer en el sistema, por tanto, factores como el envejecimiento no afectaría a la seguridad jurídica ni a la garantía de recibir pensiones de cara a la jubilación. Y se fomentaría un poco la acumulación de capital con todos los beneficios que ello conlleva. Pues como mencionábamos antes, ¿no? El acumular capital hace que tú puedas decidir a qué lo destinas, en qué lo inviertes, tienes una necesidad, una enfermedad, ¿no? Lo inviertes en un fondo, en un momento dado lo necesitas, lo sacas del fondo y lo destinas a, bueno, pues a ese momento de tu vida que necesitas el dinero. Entonces, bueno, ¿cómo lo hacemos, no? ¿Cómo pasamos de un sistema a otro? No tiene sentido imponer ahora un cambio radical porque habría una generación, no una generación, sino varias generaciones que deberían asumir ese coste, porque habría personas, ¿no?, que habrían estado pagando toda su vida las cuotas de la Seguridad Social y no recibirían ninguna compensación cuando alcanzase la edad de jubilación. Así es que, bueno, según diferentes estudios, se estima que esa franja sería de unos 25 años, o sea que 25 generaciones deberían sufrir el cambio radical del sistema. Por ello, se propone, ¿no?, pues ir cambiando un poco el modelo poco a poco, ¿no? Incentivar a la población a ahorrar y a invertir en fondos. Ir haciendo una transición de un sistema a otro que permita al ciudadano ahorrar e invertir el dinero de manera segura y bueno, que todas las generaciones pasadas, ¿no?, que han ido un poco pagando que han ido contribuyendo para que la generación jubilada correspondiente se beneficiase de esas pensiones, no se vean tampoco desplazados por el gobierno. Entonces, bueno, hay que ir poco a poco incentivando a la población a esa inversión privada, ¿no?, para alcanzar, ¿no?, un sistema de pensiones capitalizado. Muy bien, pues sí, yo creo que eso es, digamos, una buena conclusión de este podcast, ¿no? Una vez más, acabamos volviendo a lo que dice el profesor Milancho Bastos: ahorro, capitalismo, ahorro y trabajo duro, ¿no? Y es que no queda otra que intentar ahorrar. Esto no quiere decir que nos tengamos que pasar al lonchafinismo y solo comer mortadela y demás, sino digamos, ser conscientes de que hay que intentar vivir con un poco menos de dinero para poder ahorrar, buscar alternativas para ese ahorro. Sabemos que no vale con dejarlo en el banco, especialmente con la inflación que hay en estos últimos meses o este último año, y de esa manera intentar protegerse un poco ante la eventualidad de que puedas no tener una pensión que te permita vivir de una manera digna cuando tú te jubiles, ¿no? Creo que esto es una cuestión que todo el mundo tiene que plantearse, tiene que hacer este análisis, ver de qué manera lo quiere hacer, de qué manera lo quiere plantear en su vida, pero es una cuestión que es de responsabilidad de cada uno. No pensemos que alguien nos lo va a arreglar. Tenemos que tener claro que en el momento en el que no haya una bolsa tan grande de gente a punto de jubilarse o jubilados que sean un target electoral importante, pues prebendas que se han estado dando como actualizaciones de las pensiones al IPC y demás, pues eso puede acabarse en cualquier momento, y hay que tener en cuenta que, bueno, la demografía y los números van en contra de las pensiones futuras que esperamos cobrar. Y como bien has dicho, lo que tenemos es solamente una promesa, y bueno, si dependemos de las promesas de los políticos, pues ya sabemos que podemos terminar bastante mal. Así que, bueno, pues salvo que quieras añadir algo más, María, nos despedimos aquí. Me ha gustado, pues nada, un placer colaborar con este podcast y eso es todo. Muy bien, pues espero que podamos contar contigo en una buena ocasión más. Muchas gracias, María, por tu participación, y nos vemos en la próxima. Muchas gracias. Un saludo, hasta luego. Estás escuchando Value for All.